Muy bien, jóvenes, vamos a resolver en esta oportunidad problemas de hidrostática. Primer problema, un bloque de 180 newton de peso de estas dimensiones, de 3 por 4 por 10, se ubica en la posición mostrada. Determina la presión que ejerce sobre el piso. Veamos entonces, por definición, presión es igual fuerza sobre área. A ver, veamos. La base, la superficie donde va a estar el peso. Este es el área. Dimensiones 3 por 4 metros. Por lo tanto, que decimos que la presión es igual. La fuerza que se va a ejercer sobre esa base va a ser el peso. 180 newton sobre el área, que es 3 por 4. Metro, metro, metro cuadrado. De tal manera que el valor de la presión es igual a 15. ¿15 qué? 15 pascal. Recuerda que la unidad de presión es el pascal. Aquí ejerce todo el peso, ¿no? El peso es el que ejerce, ahí te estoy indicando, vertical y hacia abajo. Ese es el peso. Peso sobre esa área. Muy bien, entonces vamos al problema 2. Una piscina de 6 metros de profundidad está totalmente llena de agua. Hallar la presión hidrostática en un punto ubicado a 2 metros de profundidad. Hagamos un gráfico. Hagamos un gráfico para poder aclarar la situación. A ver. Vamos a suponer que tenemos la piscina. Ahí está. Vamos a suponer que ahí de 6 metros de profundidad. Vamos a suponer que todo esto esté a 6 metros. Todo esto es agua. Aquí tengo la densidad del agua. Todo esto es 6 metros. ¿Qué me pregunta? Hallar la presión hidrostática en un punto ubicado a 2 metros de profundidad. A 2 metros de profundidad. Bueno, entonces, vamos a ver aquí en el punto A. ¿Cuál es la profundidad? 2 metros. ¿Qué tenemos? Sabemos que la presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad multiplicada por la profundidad. En este caso la profundidad es 2 metros. De tal manera que la presión hidrostática en el punto A va a ser igual. ¿Cuánto es la densidad? El líquido es agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado, por la profundidad, que es 2 metros. De tal manera que la presión hidrostática va a ser igual a 20.000 pascal. 20.000 pascal. Puedo darle en kilopascal también, ¿no? 20 kilopascal. Resuelto el problema. Vayamos allá al siguiente problema. En la figura hallar la presión hidrostática en el fondo del recipiente. Me están pidiendo la presión hidrostática en el fondo del recipiente.
Vamos a poner acá en este punto, punto A. ¿Qué podemos observar? Que sobre el punto A hay dos líquidos inmiscibles, agua y aceite. De tal manera que la presión hidrostática va a ser igual a la presión que ejerce el aceite más la presión hidrostática que ejerce ¿quién? El agua. Porque sobre el punto A hay dos líquidos. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? A ver, ¿qué decimos? Que la presión hidrostática en el punto A va a ser igual. Presión hidrostática del aceite va a ser igual a la densidad del aceite por la gravedad. ¿Por quién? Por la altura del aceite. Más el agua, ¿no? Tengo la presión hidrostática del aceite, más la presión hidrostática del agua. Densidad del agua por gravedad por la altura de agua. Muy bien. Entonces no me queda más que reemplazar ahí por datos que me dan. La presión hidrostática va a ser igual. Densidad del aceite, 800 kilogramos por metro cúbico. Por 10. Por la altura del aceite, que es 3. Más densidad del agua. Debes tener en cuenta, lo vimos en teoría, que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. 1000 por 10, que es la gravedad, por la altura del agua, que es 2. Listo. No me queda más que operar eso. A ver, aquí sale 24.000 más, que me sale 20.000. Todo en Pascal, ¿verdad? De tal manera que la presión hidrostática en el punto A va a ser igual a 44.000 Pascal. O se puede expresar en kilopascal, ¿no? 44 kilopascal. Ahí tenemos la respuesta a ese problema. Veamos el siguiente. Vamos a separarlo. Ahí está. Tengo un tubo en U, ¿verdad? Para el equilibrio, ojo, está en equilibrio los dos líquidos. Hallar la densidad del líquido B, sabiendo que la densidad del líquido A es 400 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. En estos tipos de problemas, ¿qué es lo que nosotros vamos a aplicar? El principio fundamental de la hidrostática. ¿Te acuerdas? En teoría vimos principio fundamental de la hidrostática. ¿En qué consiste el principio fundamental de la hidrostática? Que cuando yo trazo una horizontal, cualquier punto de entre los líquidos de esa horizontal se encuentran a la misma presión. Eso es lo que voy a aplicar acá. El principio fundamental de la hidrostática. Por lo tanto, mira, yo voy a poner aquí punto X sobre esta línea horizontal y punto Y. De tal manera que se cumple que la presión en X es igual a la presión en Y. Ahí está. ¿Verdad? Esta es una isóbara. Recuerda el principio, es una isóbara. Presión en X igual a la presión en el punto Y. Obviamente que sobre X está el líquido A y sobre Y está el líquido B. Entonces voy a relacionar eso. Veamos. La presión en X igual a la presión en Y. Pero la presión en X, sobre X está esta presión del líquido A.
presión hidrostática del líquido A. Por lo tanto, ¿qué digo? La presión en X va a ser igual a la densidad de A por la gravedad por la altura de A. Igual, en I está el líquido B, va a ser igual a ¿qué? A densidad del líquido B por la gravedad por la altura de B. Hay que recordar que sobre estos líquidos está la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión pues, que ejerce la atmósfera. Y hay que tener en cuenta que esa presión atmosférica es igual a 10 a la 5 pascal. Pero como voy a igualar, la presión atmosférica se simplifica en ambos miembros. Y cuando yo sumo la presión atmosférica más la presión hidrostática, a eso se llama presión absoluta. Muy bien, entonces aquí ¿qué puedo decir? Que la gravedad se va. No tengo necesidad de hacer la conversión, porque si hago la conversión, el factor de conversión en ambos lados se va a simplificar. Entonces no tengo necesidad. Densidad de A. ¿Cuánto es la densidad de A? 400. Por la altura de A. ¿Cuánto es la altura de A? 6 centímetros. Igual. La densidad de B, que es lo que quiero calcular. Por la altura de B. ¿Cuánto es la altura de B? 2 centímetros. Ya te dije, no hay necesidad de hacer la conversión porque el factor de conversión se va a simplificar en ambos lados de la ecuación. De tal manera que, ¿cuánto es la densidad de B? A ver, la densidad de B es... Ahí está. La densidad de B va a ser 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Esa será la respuesta para este tipo de problemas.